Carlos, ¿cuánto dinero necesito para comprar una casa? Esta es una pregunta muy común que muchas personas me hacen cuando están empezando el proceso para comprar una casa. En este video te voy a dar un ejemplo de cuáles serían los gastos del cierre y cuál sería tu enganche necesario para comprar una casa de $400,000, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los dos gastos principales. Uno son los gastos del cierre. En este ejemplo vamos a tener una casa de $400,000, ¿ok? Típicamente los gastos del cierre son del 2 al 3% de la cantidad del préstamo, ¿ok? En un ejemplo así como este, más o menos, estamos hablando de unos 8,000 a $12,000 de gastos del cierre. Son gastos del cierre, ¿ok? ¿Qué cubren los gastos del cierre? Los gastos del cierre incluyen los costos de seguro, ¿ok? Un par de meses prepagados del seguro, incluyen gastos del título para registrar la casa, cambiarla a tu nombre, y incluyen también gastos del prestamista. Los bancos hacen dinero, ¿verdad? Cada vez que dan un préstamo, entonces hay muchos gastos del prestamista que van incluidos partes del cierre, ¿ok? Eso es más o menos del 2 al 3% de la cantidad del préstamo, serían unos $8,000 a $12,000 en este ejemplo de una casa de $400,000. Este es uno de los gastos principales. Este dinero podría venir no lo tienes que tener inicialmente, ¿verdad? Pero sí tienes que saber de dónde vas a sacar el dinero. Para empezar el proceso, simplemente con que sepas de dónde va a venir el dinero. Vas a vender algunas acciones, algún familiar te va a dar el dinero, te lo va a regalar, porque tiene que ser un regalo. Posiblemente tienes una cuenta de retiro, un 401k, cosas así. Podrías de ahí sacar, utilizar el dinero para comprar una casa, ¿ok? No puede ser dinero de un préstamo. Tiene que ser dinero regalado o dinero que tú tengas en algún lugar, ¿verdad? Eso es más o menos los gastos del cierre, ¿ok? Ahora, ¿cuál es tu pago típico para un préstamo? Bueno, eso es lo que yo le llamo el enganche, ¿ok? El enganche. En inglés es el down payment, ¿verdad? El down payment. Ok. ¿Cuál es el enganche? ¿Cuál es el down payment? Bueno, eso depende del tipo de préstamo, ¿ok? Hay dos préstamos principales muy comunes, pero en realidad realmente son 4 los más comunes. Uno es préstamo FHA. Vamos a hablar un poquito del préstamo FHA. Vamos a hablar un poco del préstamo convencional. El préstamo VA es para veteranos y el USDA, ¿ok? Así rapidito, vamos a empezar con los más fáciles. Préstamo USDA, por ejemplo, es para zonas rurales. Ahí se necesita 0% de enganche. 0% de enganche para zonas USDA, son zonas rurales. Personas que están buscando casas en las afueras de la ciudad, ¿ok? Ellos podrían calificar, hay diferentes requisitos, créditos, lo que ganas, hay muchos criterios que tendrías que satisfacer, pero sí es común el préstamo USDA y lo podrías obtener con 0% de enganche. Lo único que necesitarías sería del 2 al 3% de los gastos del cierre. ¿Ok? Ahora, para préstamo VA es para préstamos de veteranos. Por lo general, la mayoría del tiempo es con 0. Tú puedes poner enganche si quieres, pero las personas que califican para un préstamo para veteranos, personas que fueron a la militar, cosas así, a las Fuerzas Armadas, entonces podrían calificar con 0% de enganche. Lo más común para compradores por primera vez es el préstamo FHA. Para el préstamo FHA es 3.5% de enganche. 3.5% de enganche en una casa de $400,000, estamos hablando de un pago inicial de $14,000. Eso sería tu enganche, tu down payment, ¿ok? Un préstamo convencional, hay dos tipos bueno, realmente muchos enganches que podrías dar, pero lo más común es el 3% y el 5% también. El 3% estamos hablando de $12,000. Si calificarías para un préstamo convencional con el 3%. No es tan común. Para calificar necesitas excelente crédito y cosas así, pero sí existe. El préstamo más común para personas que están utilizando el préstamo convencional, el enganche más común es el 5%. Y ya del 5% estamos hablando de $20,000 de enganche. Este es el puro enganche. Recuerda que al enganche, al down payment, le tienes que agregar los gastos del cierre, ¿ok? Entonces, ahora, ahí también existe un 20%
lo voy a poner aquí, un 20% de enganche para préstamo convencional. Eso es más típico para inversionistas, ¿ok? Para personas que no quieren tener lo que se le llama el PMI, ese Private Mortgage Insurance. Cuando das menos del 20% de enganche, por ejemplo, si te vas con el 5% de enganche, un préstamo convencional, estamos de lo que estamos hablando ahorita, si te vas al 5% de enganche vas a tener este gasto adicional que es el PMI, es una aseguranza. Y realmente depende mucho, pero vamos a decir son unos 200 a 250 dólares, 150 a 250 dólares extras que tienes que ser parte de tu pago porque estás comprando esta aseguranza que se llama Private Mortgage Insurance, ¿ok? Una vez que das el 20% de enganche, no, el Private Mortgage Insurance no es necesario, ¿ok? Y pues tu pago sería un poquito más bajo. Pero no es un requisito para comprar con el 20% de enganche, al menos que estés comprando una casa de inversión. Ahí sí necesitarías a fuerzas 20 o más. Un dúplex, por ejemplo, quieres comprar una casa de inversión, el dúplex sería 25% de enganche. Este es el mínimo. Pero bueno, entonces espero este video realmente haya aclarado un poquito cuánto dinero necesitas para comprar una casa. Recuerda, el tipo de préstamo va a determinar el porcentaje. Préstamo FHA, 3.5% de enganche. Préstamo convencional, existe el 3%, el 5% y el 20% más, si quieres, ¿verdad? Tú puedes poner cualquier cantidad que necesites para un préstamo convencional, pero mínimo tiene que ser 3 o 5%, sería lo mínimo. Entonces, préstamo VA para veteranos, 0%. Préstamo USDA, 0% de enganche. Eso es el enganche. Agrégale a todo eso 2 o 3% para gastos del cierre. Bueno, si tienes alguna otra duda, no dudes en hacérmela saber. Gracias.